dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por una oportunidad más y una misericordia que Él nos extiende de poder compartir lo que Él nos da, en el nombre de Jesús. En el día de hoy estaremos compartiendo un pasaje que es muy precioso en el libro de Apocalipsis y que nos arroja bastante luz en cuanto al tema que estuvimos tratando la semana pasada. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos en la epístola del apóstol Juan, donde él trata con el tema del anticristo manifestándose en herejías y mentiras en contra del Señor. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de visiones y tipos y símbolos y figuras que no es fácil entender para la mayoría de los cristianos, y ahí, en esa mayoría, nos estamos incluyendo. Pero, por la gracia y la misericordia del Señor y en su fe, compartiremos lo que Él nos ha permitido aprender y entender. Y nos ha inspirado a traer en este día, no sobre el libro de Apocalipsis, sino sobre el capítulo 12 de Apocalipsis. Perdón. Que este capítulo desafortunadamente ha sido y es objeto de, en algunos casos, interpretaciones totalmente incorrectas. Y en otros casos, diversas especulaciones en muchos sectores de la cristiandad. Yo hace un par de días le pedí en un mensaje a los hermanos de la congregación local que leyeran de antemano el capítulo. Y confío en que hayan podido hacerlo. Porque cuando leemos el capítulo entero de una vez, vemos que en él se presenta la guerra espiritual contra el Cristo de Dios, contra el Mesías, la guerra de Satanás, la guerra espiritual de Satanás, que tuvo su origen fuera de la esfera terrestre. El capítulo no lo especifica, pero lo sabemos, que tuvo la guerra espiritual de Satanás contra el Señor, comenzó fuera de la esfera terrestre. Y después vamos a dar algunas referencias sobre eso. Y esa guerra ha continuado desde entonces aquí, contra su pueblo, hasta el día de hoy. Es interesante que en el primer versículo, Juan dice: apareció en el cielo una gran señal. En vez de
vi una gran visión. Juan está enfatizando que lo que estaba viendo, cuando él dice, apareció en el cielo una gran señal, usó esa palabra, sign. Estaba enfatizando que lo que estaba viendo era algo altamente simbólico y algo que apuntaba a una gran realidad espiritual. Entonces él describe una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Esta parte de la luna indicando que ella está por encima de lo voluble, de lo que puede cambiar y de lo incierto del mundo. Eso está representado por la luna. Lo voluble e incierto del mundo es opuesto al reino de Dios. Y en esta señal Juan ve que la mujer tiene la luna debajo de sus pies. Ella está sobre eso. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, hablamos de interpretaciones erróneas o incorrectas. Y hablamos también de especulaciones. Bueno, de paso voy a citar como ejemplo de especulaciones, ¿verdad? Gente que lee esto y lo ve como un hecho en el futuro y están pensando en la alineación de los planetas y de una mano de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Pero hay también interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la Iglesia Católica piensa que la mujer vestida del sol y con la corona de estrellas es la Virgen María. Esta mujer representa el pueblo de Dios, el linaje fiel del Señor en su totalidad, la comunidad de la fe en total. Primeramente, representa a Israel. El Israel de Dios, el linaje fiel del Señor, el linaje de fe en Israel, del cual vino el Mesías y del cual María era parte. Representa primeramente a Israel. El Israel de Dios, el linaje de fe, del cual vino el Mesías, con las 12 estrellas en su corona, representando las 12 tribus de Israel. En todas esas 12 tribus había linaje espiritual, había mucha gente. No estamos hablando de la descendencia, ¿verdad?, natural, estamos hablando de la comunidad de fe. Gloria al Señor. Pero en esta mujer también
está representada la iglesia del Nuevo Testamento. La esposa del Cordero, vestida con la gloria de Cristo, quien es el sol de justicia. Y la corona de 2 estrellas representando la doctrina del Evangelio predicada por los 12 apóstoles del Señor. En el versículo 12 dice que está encinta, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y nosotros sabemos cómo aplica ese versículo a Israel. Porque de Israel nació el Cristo en la carne. De ahí vino. Pero también la iglesia, en sentido figurado, está en proceso de alumbramiento. La iglesia, deseando, la iglesia del Señor, deseando dar a luz una familia santa. Una familia, ¿verdad?, que tenga en sí la simiente de Jesucristo. Gloria al Señor. Quizás una ilustración para este aspecto que acabamos de compartir es lo que escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, cuando les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La otra señal que apareció en el cielo, versículos 3 y 4, que él dice, ¿verdad? Otra señal apareció. Es el dragón escarlata. Todo el mundo sabe quién es. El que es homicida desde el principio. Eso es lo que representa ese rojo. Es la sangre del homicida, de los asesinatos. El que en el principio se rebeló contra Dios. Como dijimos que esta guerra espiritual se originó fuera de la esfera terrestre. Y no vamos a ir a estas escrituras ahora, pero se las dejo para que en otro momento las busquen. Una está en Isaías 14, versículos 12 al 14, y la otra está en Ezequiel 28, versículos 13 al 16. Van a notar que en estas escrituras, estas son unas escrituras que son profecías duales. Mencionan, ¿verdad?, al rebelde, siendo un rey terrenal. Y en las dos escrituras son dos reyes diferentes. El rey de Tiro en una y el otro de Babilonia, o lo que sea. Pero cuando lo leemos nos damos cuenta que las cosas que se dicen, las cosas que se describen ahí, van mucho más allá, profundizan más que un mero ambiente terrenal. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para no extendernos, no por otra cosa. Pero los dejé las citas bíblicas para que las miren en otro momento. Ahora, el versículo 4 dice que ese dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Él estuvo siempre al acecho, para devorar al Mesías. Y lo hizo atacando el linaje de ese Mesías desde el principio. Desde el principio. La muerte de Abel, cuyo sacrificio le agradó a Dios, ¿verdad? Y encendió la envidia y el celo y la ira de Caín. La muerte de Abel a manos de su hermano Caín fue el primer intento de Satanás para frustrar la venida del Mesías. Pero Dios restauró el hilo del linaje. Porque Set sustituyó a Abel. El Señor trajo a Set. Y después Set, ¿verdad?, engendró a Enos. Y es tan lindo ahí cuando dice que le nació a Set un hijo varón que se llamó Enos. Y la escritura añade, entonces los hombres comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a invocar a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar a Dios a partir de ese nacimiento. Eso que acabamos de mencionar está al final del capítulo 4 de Génesis. Qué precioso. Más tarde, Satanás también obró en Faraón, que mandó a matar a todos los bebitos hebreos que se estaban multiplicando, muchos los hebreos, y empezó a mandar a matar a todos los bebitos. Y el Señor preservó a Moisés en aquella canastica donde su hermana lo puso. Y sabemos el resto de la historia, que es tan preciosa. Y siglos después estuvo Satanás detrás de Herodes, ordenando la matanza de todos los niños pequeños en Belén cuando nació Jesús. Habiendo primero recibido José instrucciones del ángel del Señor para llevarse al niño y a María su madre a Egipto. Seguimos en Apocalipsis 12, versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Sabemos quién es. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este versículo 5 es bien interesante, porque así cortico sintetiza la historia de toda la vida de Cristo, incluyendo su sufrimiento, su crucifixión, y de una vez lo presenta resucitado, ascendido y glorificado, sentado a la diestra del Padre. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora estamos yendo, vamos a dejar el 6 ahí en un paréntesis. Después van a ver por qué.
Estamos yendo ahora a los versículos 7 al 12, que narran lo que sucede como consecuencia de la ascensión de Cristo al trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, sus legiones. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí en paréntesis, hay una parte donde Jesús en el Evangelio de Juan dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se recuerdan? Y eso era cuando él ya estaba a punto de presentarse al sacrificio. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hasta que Jesús triunfó sobre la muerte y se levantó glorificado a los cielos. Hasta ahí el enemigo siempre podía acusar señalando nuestros pecados. Pero aquí dice que ahora ha sido lanzado fuera el acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, los creyentes, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La obra perfecta de Cristo en la cruz, su resurrección y exaltación a la diestra del Padre, trajeron la derrota de Satanás y su expulsión definitiva del cielo. Ahora aclaramos. Aunque en su rebelión original, y yo les di
un par de citas para que anotaran, pero en esta en particular, en Ezequiel 28:16, dice que él fue echado del monte de Dios. A pesar de eso, nosotros vemos, tanto en el caso de Job, como en el caso de Josué, el sumo sacerdote, que él todavía tenía acceso a acusar a los siervos de Dios delante del Señor. Pero ahora ya no puede más hacerlo. El Cristo de Dios, habiendo pagado por los pecados de los suyos, está ahora sentado en el trono, junto al Padre. Miguel y sus ángeles se ocuparon de pelear contra Satanás. Ya no había ningún lugar allí para él y sus ángeles. Y fue lanzado fuera. Ya no podía acusar más a los escogidos de Dios. Y ellos ahora vencieron. Los creyentes ahora vencen. Vencemos. Porque tenemos 3 armas muy poderosas. Nosotros, Iglesia del Señor, tenemos primero que nada la más poderosa de todas las armas, la sangre del Cordero de Dios. No simplemente tenemos victoria por medio de la sangre de Cristo, sino que la sangre de Cristo es la base, es el fundamento de nuestra victoria. Our victory is on the basis of the blood of Jesus. Otra arma es la palabra de nuestro testimonio. No de nuestros testimonios. Cada creyente tiene un testimonio diferente de cómo el Señor lo guió para llegar a conocerlo a Él. ¿Qué fue lo que pasó en nuestras vidas? ¿Qué circunstancia? ¿Qué instrumento usó el Señor? No se trata de eso. Testimonio singular. Ese testimonio que es la confesión y proclamación de nuestra fe y de aquel quien es el objeto de nuestra fe. Ese es nuestro testimonio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios acerca de sus persecuciones y tribulaciones por causa de Jesús, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 13 al 14, escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y este es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, a la iglesia. Y algo más se menciona en el versículo 11 de Apocalipsis 12. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A través de los siglos,
innumerables cristianos han sido inmolados por su fe. Y aún hoy en día sabemos de lugares en este mundo donde hermanos nuestros están siendo asesinados por su fe en el Señor. Pero entonces hay casos, este es un ejemplo de una de las formas en que un creyente menosprecia, ¿verdad? Menosprecia su vida. Es solo un ejemplo, hay tantas formas, hay tantos ejemplos. Pero este ejemplo, el caso del amado siervo del Señor, Charles Spurgeon. En 1887, Spurgeon comenzó a denunciar vehementemente la apostasía y el liberalismo teológico que había entrado en su denominación en aquel momento. Muchas iglesias estaban abandonando doctrinas fundamentales como la infalibilidad de la Biblia y la expiación sustitutoria de Cristo. Estaban negando eso. Llegó el momento que él tuvo que decidir salir de su denominación. Porque en vez de corregir sus errores, los líderes de la iglesia y muchos de los pastores se volvieron contra él. Lo acusaron, lo censuraron y lo abandonaron. Mientras seguían sosteniendo sus posiciones anticristo. Eso pasó. Entre el año 87, 88, abarcó un poco más adelante, pero principalmente esos 2 años. Spurgeon era de salud delicada. Él tenía un padecimiento renal, él padecía de gota, tenía problemas de salud. Pero fue con esto fue un impacto para él a su salud, tanto física como emocional, tremenda. Y esto aceleró su fallecimiento. Tenía solo 57 años. Y a su muerte, su esposa afirmó: su lucha por la fe le costó la vida. Los versículos 13 al 17 de Apocalipsis 12. En general, narran, la persecución, los ataques, las estrategias de Satanás contra el pueblo del Señor al verse él derrotado. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, incluyen y narran la fidelidad del Señor en medio de todo. Ahora, parece como si hubiéramos saltado el versículo 6. ¿Se acuerdan que les dije, déjenlo ahí? En un paréntesis. Y es que la sustancia del versículo 14, ¿verdad?, más ampliada, con más detalle, pero la sustancia es la misma del versículo 6. ¿Verdad? A raíz de que el Cristo ascendió y como consecuencia vino lo que compartimos antes. El versículo 14 dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ya vamos a hablar de estas cosas. Pero aquí, este versículo que tiene la misma sustancia del 6, básicamente describe el cuidado fiel y la protección constante del Señor sobre su iglesia a lo largo de toda la era actual, desde su primera venida hasta que Él vuelva. Y los tiempos que ahí se describen, que en un versículo dice que son 1260 días, y en el otro dice, y coinciden, ¿verdad? Cuando sacan la cuenta, los que le dan significado a esos números coinciden. Pero leyendo y estudiando, hermanos, previos a la nueva doctrina que surgió hace unos cuantos años, que conocemos, del dispensacionalismo, con sus días y su sacadera de cuenta. Todos están de acuerdo en que este tipo de periodos de tiempo en el Apocalipsis no se rigen por una interpretación literal, sino que básicamente significan un largo periodo de tiempo. Es como el asunto del milenio, pero en eso no quiero entrar. Bien. Ahora, hay un versículo aquí interesante que dice que uno de los ataques de Satanás contra el pueblo del Señor si pueden precisarlo, es el 15 o el 16, porque esta vez no copié el texto, el que habla de que la serpiente arrojó de su boca agua. ¿Ok? ¿Alguien leerlo, por favor? Y la serpiente arrojó de su boca agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Bien. Esto, según un montón de hermanos, tiene que ver con la diversidad de los ataques de Satanás contra el pueblo del Señor que han venido como un río, la que floa, y en los cuales el Señor, porque el otro versículo dice que la tierra tragó el agua para salvar a la mujer. Y en estos comentarios dice que en estos casos, los cuales el Señor ha usado providencialmente medios terrenales o seculares para proteger al pueblo del Señor. Ahora, esto, ¿verdad?, es una explicación bastante general. Ahora, algunos eruditos bíblicos ven el río y a mí por lo menos me hizo mucha lógica. Porque los que entienden esto de esta forma, dicen que en el Apocalipsis normalmente lo que sale de la boca tiene que ver con lo que se habla, con palabras. Por ejemplo, en la visión de Cristo a principio del Apocalipsis dice que de su boca salía una espada. ¿De acuerdo? Y que definitivamente sabemos que es la palabra de Dios que sale de su boca. Entonces, de nuevo, algunos de los
estudiosos de estos pasajes ven el río procedente de la boca de la serpiente, representando el torrente de falsedades, errores y herejías que comenzaron a surgir de hombres usados por Satanás. Y bueno, el apóstol Juan trata con algunas de esas cosas en la primera epístola, ¿no? Pero bueno, comenzaron a surgir de hombres usados por Satanás, pero en aquel momento, o en el momento en que surgían, eran extinguidos a veces en concilios de los que participaba de la iglesia, en cuyos concilios había un montón de hombres con mentalidad terrenal, y a pesar de eso eran usados para lidiar con aquellas cosas, y el Señor usó esas cosas para, ¿verdad?, para defender a su pueblo. Ahora, acerca de este versículo, estuve leyendo también del hermano Charles Spurgeon. Tengo mucho respeto por ese hermano. Él también comenta que los reyes y los poderes de este mundo, a veces por sus propios intereses y por sus propias razones, han protegido a la iglesia. O sea, no con la intención de proteger a la iglesia, sino porque les ha convenido por X motivo y ha traído como consecuencia eso. Él le llama a eso the political providence of God. The political providence of God. De manera que la tierra, en ese caso, ¿verdad?, los medios de aquí ayudan a la mujer, o sea, a la iglesia. Probablemente el versículo más fácil de entender para todos nosotros. El texto, en todo el texto del capítulo, es el versículo 17. Porque es el que describe todo lo que a través de los siglos y hasta el día de hoy ha estado sucediendo. Y aún nosotros experimentamos hoy día. ¿Tú quieres, Lady, por favor, leer el versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso está súper claro, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado sucediendo desde entonces y está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora. Gloria al Señor. Bien. De todo lo que hemos visto juntos, podemos llegar a la conclusión y convicción de que existe esta guerra espiritual, que se ha estado librando por siglos y también que en la actualidad nosotros, como pueblos del Señor, somos protagonistas en esa guerra. Pero sabemos que la guerra ha sido ganada por el Señor. Aquello que más usaba Satanás para atormentar a los hijos de Dios, la acusación de pecados cometidos,
eso ya ha sido quitado del medio, porque el acusador fue echado fuera. Recordemos el versículo 11. Y ellos le vencieron. Y nosotros ahora vencemos por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. No sabemos qué cosas el Señor nos pondrá por delante. No necesariamente es muerte física, pero por la palabra del Señor, nosotros sabemos cuál, en el tiempo de Él, cuál es el destino final de Satanás. Pero, mientras tanto, aquí y ahora, nosotros continuamos asidos de la palabra del Señor. Romanos 8, versículos 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor.